¿Algún dedito? Bien, gracias, Tomás. Bueno, buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Nicolás Berten, yo soy el jefe de trabajos prácticos de la cátedra y bueno, hoy vamos a estar continuando con lo que dejó Fernando en la clase anterior, de la parte de títulos valores que nos toca dar este cuatrimestre. Cuatrimestre, por cierto, bastante atípico por una serie de cuestiones, más allá de la pandemia, desde ya, lo cual hace que tengamos que dar clases de esta manera y es bastante incómodo tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros, por la parte nuestra, nos perdemos el ida y vuelta y tener la inmediación con ustedes como para ver si lo que les estamos, si la enseñanza que les estamos impartiendo está llegando bien. Bueno, me acuerdo de las caras, la verdad que es bastante incómodo. Yo por lo pronto le estoy hablando al teléfono y lo único que hago es darme a mí mismo, así que es como darme clases a mí mismo. La verdad que el mecanismo este que tenemos, yo por lo pronto voy con el celular porque no pude tener un problema con el micrófono de mi máquina de la notebook, así que se me complica para ir evacuando las preguntas. Por ahí voy alguna, podríamos usar Zoom. Sí, bueno, estamos con, la verdad que el formato que tenemos es el de web, es con el que hicimos el cuatrimestre pasado, que nos anduvo bien. Y lo que yo hice, por lo menos cuando me tocó dar clase a mí, es las preguntas que vayan teniendo, las dejamos para el final de la clase, abrimos un espacio de 15-20 minutos o lo que sea necesario para evacuar las preguntas, de manera tal de no interrumpir mucho la clase, que sea lo más dinámica posible, y al final de las 2 horas liquidamos las preguntas. La parte de títulos, la verdad es que es mucho menos complicada, o por lo menos tiene mucha menos vuelta que la parte de concursos y quiebras, y es ciertamente más corto para dar, con lo cual las 2 horas de clase nos suelen alcanzar para dar los contenidos que tenemos que dar, que es distinto a la parte que están dando los adjuntos ahora, que como ya habrán visto, tienen que correr atrás del programa y se complica ver todos los contenidos. A mí hoy me toca dar las bolillas 29 y 30 del programa, 28 y 29. Espero que tengan todos el programa a mano, ¿sí? Y bueno, cualquier otra pregunta que ustedes tuvieran de las clases anteriores, las podemos ir mechando. Si alguno tiene ahora, la idea siempre es ir enganchando una clase con otra para que no quede nada colgado. Sé que es complicado, obviamente, porque, bueno, por un montón de cuestiones, todas las materias que tienen y demás. Y a su vez acá, en la materia nuestra, se les empiezan a cambiar a ustedes algunos paradigmas que ya vienen desde toda la carrera. Acá tenemos institutos nuevos y bueno, eso implica abrir un poco la cabeza a cosas nuevas. Bueno, ustedes hasta acá, la verdad que ya tienen un paneo más o menos de qué se trata de los títulos valores a partir de la unificación de los códigos civil y comercial, históricamente como llaman los autores, y lo vamos a ir llamando nosotros, que son títulos de crédito, ¿verdad? El tema de la denominación, yo sé que el titular les habló en la primera clase, el por qué siempre se dijo o se los denomina o se los denominaba títulos de crédito, por contraposición al nombre que tienen actualmente, que son títulos valores, ¿no? El Código Civil y Comercial, cuando unificó en el año 2015, decidió adoptar esa terminología o denominación por considerar que era un poco más abarcativa que la vieja denominación de títulos de crédito. Insisto, a nosotros, como ya habrán visto, con el correo de las clases nosotros le llamamos títulos de crédito porque es algo que tenemos incorporado y la verdad es que la mayoría de los autores argentinos hablan de títulos de crédito, ¿sí? Pero bueno, ciertamente el código al unificar adoptó la denominación de títulos valores porque es más abarcativa. El título de crédito hacía referencia exclusivamente a un crédito justamente que está contenido en el título y que le da derecho al acreedor, en este caso portador legitimado. Estas 2 palabras de portador legitimado la tienen que empezar a grabar, porque cuando hacemos referencia al acreedor, al que tiene la potestad de exigir la prestación, que está volcada en el título,
es el portador legitimado, ¿sí? Es aquel portador, es aquella persona que adquirió el documento según su ley de circulación. Yo les voy tirando todos estos conceptos que ya han venido viendo y que vamos a seguir viendo. Adquirir el título según su ley de circulación quiere decir que cumplió con todos los requisitos que le da la ley para adquirir un título según las modalidades que tiene ese título, ¿sí? Si es al portador, si es a la orden o si es nominativo, ¿no? Después vamos a ir viendo todas estas clasificaciones o variantes, mejor dicho, modalidades. Entonces, portador legitimado va a ser aquel que pueda ejercer los derechos que se derivan del título, ¿no? Básicamente, exigir la prestación, exigir el pago, y si el pago no fuese hecho en tiempo y forma, podrá levantar protestos, que después vamos a ver qué quiere decir, y eventualmente podrá iniciar las acciones en sede judicial, ¿no? Es decir, podrá ejercer más allá de el pago todos los actos que sean necesarios para la conservación de su derecho, y una vez llegada a la sede judicial podrá ejercer las acciones correspondientes, que también vamos a ver más al final de la materia. Entonces, bueno, vuelvo a la denominación título valor. La palabra valor le da un significado más amplio por la la serie de derechos que están contenidos en todos estos tipos de títulos. Después, ustedes habrán visto también lo que son los títulos de legitimación, títulos impropios, como puede ser un ejemplo que dan los libros, que es bastante sencillo, bastante simple, pero que es muy gráfico, que es el ticket de guardarropa. El ticket de guardarropa, yo voy a un lugar, dejo mi saco, me dan un ticket, ese ticket a mí me legitima para exigir que me devuelvan el saco. Tiene un valor incorporado, ¿ah? Eso es lo que se llama un título impropio. ¿Por qué? Es un título de crédito en el sentido económico de cómo lo vemos nosotros acá, ¿sí? Bien. La bolilla 28 arranca con la causa en los títulos de crédito. Fíjense que el programa sigue utilizando la denominación de título de crédito. Previo a adentrarnos en la causa y demás, acuérdense del resto de los caracteres de los títulos, que son la necesidad, la literalidad y la autonomía, ¿ah? Son caracteres que tienen todos los títulos de crédito como género, ¿sí? Mientras que los papeles de comercio, que son lo que vamos a ver un poco más hoy, a partir de ahora, tienen otros tres caracteres, que son la abstracción, la formalidad y la completividad, ¿sí? O sea, los papeles de comercio, en tanto especie del género título de crédito, tienen otros tres caracteres, a más de la necesidad, la literalidad y la autonomía, que son la abstracción, la formalidad y la completividad, ¿sí? Completividad, son completos. De estos tres, el que vamos a ver hoy, y podríamos decir que es el más importante, es la abstracción, ¿ah? Así que eso subrayenlo, que ahora después lo vamos a ver más en detalle. La abstracción, ya me meto en el programa, ciertamente se relaciona con la causa, ¿sí? Fíjense que el primer punto habla de la causa en los títulos de crédito, negocio jurídico causal y abstracto. Ustedes hasta acá, ¿qué vienen viendo? Sobre todo, obviamente, en obligaciones que dicen, que ahora es privado 1, privado 2. Que no hay obligación sin causa, ¿sí? El ex 499 del Código Civil, ustedes ya vienen con esa noción de que todas las obligaciones tienen una causa. Todas encuentran su nacimiento en un determinado hecho jurídico que le dé nacimiento, como puede ser la típica del contrato, ¿sí? Los contratos, que son bilaterales y con todas las características que tienen, dan nacimiento a una serie de obligaciones para ambas partes. Entonces nosotros venimos con esa idea. Ahora, a partir de que se emite un título de crédito, un título de valor, ese título queda desvinculado de su causa, ¿ah? Se desvincula de su causa. No quiere decir que no tenga causa, sino que la causa, a los fines del ejercicio del derecho contenido en el título, es prescindible, no nos interesa, ¿ah? Entonces, cuando hablo de la causa en los títulos de crédito, no me quiero meter demasiado tampoco en la abstracción, que vamos a ver después, que está relacionado obviamente, porque la abstracción implica prescindencia de causa. Ahora, cuando hacemos referencia a la causa en los títulos de crédito, ustedes van a leer, según los distintos autores, hay una serie de teorías y demás, que lo voy a tratar de graficar lo más simplemente posible.
La causa en los títulos, sí, podría ir más despacio, sí, puedo ir más despacio. Discúlpenme que siempre suelo ir bastante rápido y en la clase es distinto porque veo las caras y yo mismo me voy frenando. Así que voy a tratar de ir un poquito más despacio. Bien, entonces, lo que les decía que para hablar de causa, en los títulos valores o títulos de crédito necesitamos hacer referencia sí o sí a la abstracción. ¿Sí? Insisto, abstracción en tanto uno de los tres caracteres que tienen los papeles de comercio. Abstracción, formalidad y completividad. La abstracción implica que el título de crédito o título valor se desvincula de su causa. A mí me dan un cheque, o me dan un pagaré, o me dan una letra de cambio, y lo que va a estar contenido en el título, ¿está bien? Por eso son completos, no va a hacer referencia a la causa. La causa no va a figurar en el título, porque me interesa. Entonces va a estar desvinculado jurídicamente de su causa. Yo voy a poder ejercer todos los derechos que se derivan del título sin hacer referencia a la causa que me dio nacimiento. Bien, ahora, cuando me habla de causa, cuando el programa nos habla de causa, tenemos que hacer una diferenciación. Yo estoy hablando, el titular que lo tengo acá en cámara, sí, es el actual, el ex 499 es el actual 126. Lo tengo al titular, cuando el titular quiera interrumpe y habla, ¿sí? Aprovechamos que lo tenemos acá. Entonces, aquí hace referencia el programa cuando le dice la causa en los títulos de crédito, si yo les estoy diciendo que el título está desvinculado de la causa. Bien. El programa hace referencia, o mejor dicho, la materia, hace referencia a dos tipos de causa. Y ustedes lo van a ver cuando lean los libros. Les adelanto, para todos estos temas de la parte introductoria, Gómez Leo, que es la bibliografía que decimos al principio de la cursada, es quizás un poco más caótico. ¿Está? Para empezar a entender todos estos temas que son bien básicos, Legón, hay dos Legón, uno que es un poquito más largo que el otro, el más cortito es el llamado de Legoncito, que se le dice. Es un libro bastante corto, pero que es muy claro en todas estas nociones básicas. Así que, si lo quieren, o lo pueden conseguir, está en la fotocopiadora, y de hecho está en los Facebook tanto de la Franja y del resto de las agrupaciones, está, se lo pueden bajar desde ahí. Ustedes van a leer que el manual de negocios comerciales está bueno. Sí, el manual de comercial está bueno. Yo creo que por mi parte, por momentos es un poco caótico. Pero obviamente que tiene todo y están todos los contenidos ahí bien explicados. Le decía entonces, cuando hablamos de causa, ustedes van a leer que hay dos tipos de causa en los títulos valores. Una es la denominada causa fuente y la otra es la denominada causa fin. ¿Sí? La que yo estoy hablando cuando hacemos referencia a la abstracción que se desvincula de la causa, hacemos referencia a la causa fin. ¿Tá? La abstracción hace referencia a la causa fin. Ustedes me van a preguntar cuál es la causa fin. Bien, causa fin es la finalidad económica o jurídica que tuvieron las partes al momento de obligarse. Por ejemplo, la compra de un determinado bien. ¿Sí? Esa sería la típica causa fin. Si el título se libró en virtud de un contrato, supongamos que es un contrato de locación, la causa fin de ese título es el contrato de locación, porque el título se emite para reforzar el cumplimiento de ese contrato. ¿Ah? Si bien se desvincula, tiene una causa fin, que es la celebración del contrato. Ahora, por otra parte tenemos la denominada causa fuente. ¿Ah? Y acá me voy al artículo 1800 del Código Civil y Comercial, que es la declaración unilateral de la voluntad. ¿Estoy yendo muy rápido? El titular me dice que voy bien, pero el resto, si no bajo un poco, no, está bien, ya está. Entonces, la otra causa que ustedes van a ver es la causa fuente. Entonces, ¿cuál es la causa fuente de los títulos valores? Si yo les digo que es la declaración unilateral de la voluntad, necesariamente, ¿cuál va a ser la declaración unilateral de la voluntad en un título? Es la firma. ¿Tá? Entonces, la causa fuente de los títulos es la firma del librador del título. Es lo que le da nacimiento al título
y de hecho es una de las fuentes de las obligaciones. Artículo 1800 del Código Civil y Comercial es la declaración unilateral de la voluntad, que en este caso, obviamente, y bueno, en el resto de los casos también, se expresa mediante la firma. Cuando yo tengo voluntad de crear un título valor o un título de crédito, lo voy a materializar a través de la firma. Yo agarro un papel, o agarro un formulario de pagaré, que tiene todos los, que ya viene preimpreso con todos los contenidos que me marca el decreto, y yo lo lleno, le lleno la fecha, le lleno el beneficiario, le lleno el monto, en letras y en números, o no le pongo beneficiario, lo hago nominativo, pero la verdad es que hasta que yo no lo firme de puño y letra, ese título no tiene valor, es decir, que no es nada, ¿no? A partir de que yo le incorporo la firma, de que yo le plasmo la firma en el título, ese título que como titular le dijo en la primera clase, en principio es un pedazo de papel que por sí mismo no tiene ningún valor, porque en cuanto a materialidad no tiene valor alguno, es cero. Si yo le pongo un monto, 50.000 pesos, 100.000 pesos, lo que fuere, y lo firmo, profe, ¿cómo era el ejemplo que dio de causa fina para hacer un contrato? Ahora se lo digo. Entonces, ese pedazo de papel, que por sí mismo no vale nada, a partir de que yo le pongo un monto y lo firmo, ¿sí? Le pongo mi firma, hológrafa, les puedo mostrar que hay otros medios también de firma, que son más modernos, digitales y demás, pero si yo le estampo mi firma de puño y letra, ese título pasa a valer el monto que yo le puse. Entonces, de esa forma es como yo expreso mi declaración unilateral de la voluntad. Yo unilateralmente, a través de la firma, decido crear un título y entregárselo a él. Es una fuente de las obligaciones, insisto, 1800 del Código, declaración unilateral de la voluntad. Así que esa es la causa fuerte. Lo que le da origen, nacimiento a la obligación es la firma del título. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, recién me preguntaban qué era la causa fin. Lo repito. La causa fin es la finalidad que ambas partes tuvieron al celebrar, al obligarse. Por ejemplo, si a mí me dan el título, al firmarse se incorpora el derecho del título. Sí, cuando yo firmo el título, le incorporo la declaración de la voluntad, de la que ustedes seguramente leyeron, no van a leer, que hablaba Gonzalini, que hablaba de la teoría de la incorporación. La teoría de la incorporación es, mediante una declaración de voluntad, le incorporo un derecho a un título que por sí no vale nada. ¿Sí? Esa es la teoría de la incorporación de Salini. Mientras que, esa es la causa fuente. Entonces, la causa fin es la finalidad que ambas partes, emisor del título y beneficiario del título, o liberador del título y beneficiario, tuvieron en mira al momento de obligarse. Porque, insisto, este título probablemente, seguramente, salvo un título de favor, que sería un título que no tiene causa, un ejemplo de laboratorio que dan los autores, este título tiene una causa, tiene una causa fin. O sea, se emite o se emitió con base en un contrato determinado. Por ejemplo, yo voy y le compro el auto a alguno de ustedes, hacemos un contrato y quizás, si no lo pagué en efectivo, lo puedo pagar con un cheque o lo puedo pagar con un pagaré, ¿sí? Que es lo que comúnmente ustedes van a ver. O el ejemplo típico que nosotros le damos en la cursada, para que ustedes lo entiendan, y lo que les pasa seguramente a muchos de ustedes al momento, y acá me voy a meter en innovación, que es otro punto del programa. Cuando ustedes van a celebrar un contrato de alquiler o de inmobiliaria, ustedes firman, los que son sobre todo del interior, que saben de lo que les estoy hablando, o los que son la red también alquila, no importa. Ustedes hacen, firman el contrato con el propietario, con el inmobiliario, con el propietario directamente, pactan la forma de pago mensual, si se hace también contra bancario, con efectivo inmobiliario, o donde fuere, y al final la inmobiliaria que se hace firmar un pagaré. ¿Sí? En general, en la generalidad de los casos, se hace firmar un pagaré sin fecha, por el tema del vencimiento, y a veces le ponen el monto o no le ponen el monto. Bueno, ahora con la nueva ley de alquileres hay todo un tema nuevo. Entonces, este pagaré, que se lo queda al inmobiliario, lógicamente, hasta que vos no termines de cumplir el contrato, es un título que per se la causa no está inserta en el pagaré.
Ahora, ese pagaré se libró como consecuencia de la celebración de ese contrato. Hasta acá me siguen, porque acá vamos a una tercera teoría o tercera posición de cuál es la causa de los títulos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, la causa fin de ese título, la causa fuente del título va a ser la firma mía como inquilino. ¿Ah? Esa es la causa fuente. Yo le doy nacimiento al título cuando la inmobiliaria me lo firma. Ese título ya nació. Ahora, la causa fin es la finalidad económica o jurídica. ¿Cuál sería en este caso la celebración del contrato de locación? ¿Ah? Ahora, como les decía, esta causa, por efecto de la abstracción, como uno de los elementos de los papeles de comercio, no está inserta en el título, es un título abstracto. A la ley, al derecho, cambiarlo, no le interesa cuál es la causa de ese título. Yo puedo ejecutar ese título independientemente de lo que haya pasado con el contrato de locación. ¿Está bien? Por más de que yo lo haya pagado en su totalidad, si ese título se pierde y lo encuentra alguien, me lo va a poder venir a ejecutar si cumple con determinados requisitos. Entonces, esto es para que ustedes vean que la causa del contrato, que es la causa sí, no le interesa a la ley, ¿sí? Porque es un título abstracto. Ahora, si ustedes leen León, específicamente, y otros autores también que lo citan, van a ver que, perdón, tengo compañía acá en la clase, tengo una ayudante pequeña. Ustedes van a ver que León hace referencia a la convención ejecutiva como una tercera variante de causa de las obligaciones, de los títulos valores o títulos de crédito. ¿A qué llama León la convención ejecutiva? Es una convención entre ambas partes, librador del título y tomador del mismo, por el cual se obligan o se comprometen a reforzar el cumplimiento de una obligación mediante la emisión del título. ¿Se entiende? Entonces, en el caso del contrato de locación, vuelvo al contrato de locación con la inmobiliaria para graficarlo bien y bajarlo bien a la realidad, sería reforzar el cumplimiento del contrato, porque los propietarios obviamente te piden la mayor cantidad de garantías para evitar el incumplimiento, garantía propietaria, recibo de sueldo y el pagaré. Entonces, ese pagaré, según León, se firmaría para reforzar el cumplimiento de ese contrato de locación. A eso es lo que León llama la convención ejecutiva. Es dotar a esa causa fin, en ese contrato de locación, de un documento que en sí mismo traiga aparejada ejecución. Que para los que no tengan procesal 2, yo no sé cuántos tenemos que no tengan procesal 2, no sé si hay alguno, no sé cuántos quedaron. Ahí el titular me dice que sí. Pero para los que no tienen procesal 2 no saben por ahí lo que es el juicio ejecutivo, si no lo han escuchado, pero este tipo de instrumentos, el código procesal les otorga ejecutividad. La vía procesal a través de la cual se ejecuta es el juicio ejecutivo, porque es mucho más rápido que el juicio ordenado. ¿Ah? Bueno, después iremos viendo en el titular, ya les adelantó que no vamos a tardar mucho tiempo en nuestro programa para volver sobre cosas que se me cabezan los. Lo tengo titular que creo que quiere decir algo. Sí. Hola, buen día chicos. Un poco para ayudar a Nico y descansar la voz porque cuesta mucho sostener durante tanto tiempo. No es lo mismo que la presencialidad, donde uno puede hacer pausas, distraerse un poco y aflojar la garganta. Acá hay que darle y entonces eso a veces cuesta un poco. Para reforzar lo que Nico viene diciendo, van a ver en todos los libros de texto que respecto de la causa fin, ese contrato que dio origen al libramiento de la cambial y que resulta irrelevante como producto de la abstracción, la mayor parte de la doctrina la denomina convención ejecutiva, negocio jurídico fundamental o relación jurídica subyacente. Y si ustedes piensan esto, lógicamente estamos hablando de un contrato que es anterior, porque siempre hay una causa, lo que pasa es que una causa que nos resulta irrelevante a los fines diarios. No es que no exista, siempre hay una causa y se presume además que la causa es lícita.
Ahora, a los fines cambiarios, por lo que ya veníamos hablando, donde hay simplificación de las formas y rigor cambiario, esa convención anterior, ese negocio jurídico fundamental o relación jurídica subyace, que está, pero es irrelevante, esa es la causa fin. Cuidado, porque en el derecho civil es al revés. Causa fuente y causa fin tienen significados inversos al derecho cambiario. Por eso, cuando decimos que esta materia innova en algunas ramas del derecho, acá tenemos un ejemplo que es muy elocuente. Así que no confundir con lo que vieron en obligaciones, como dijo Nico, sino que tenemos una nueva conceptualización. Causa-fin es el negocio jurídico fundamental, es la relación jurídica subyacente, lo que dio origen al libramiento de la cambiada. Ahora, por este fenómeno de la abstracción, que es una prescindencia objetiva, no le vamos a dar importancia. Esa causa no va a poder ser esgrimida por el deudor para poder excepcionarse y no cumplir con su obligación. Esa convención ejecutiva de la que le habla Nico también, y que también hace referencia a Gómez Leo, atente porque a veces confunde. La convención ejecutiva sería entonces ese acuerdo para librar una cambial y luego entregarla efectivamente. Sin esa entrega no había convención ejecutiva. No hacemos mucho hincapié en la convención ejecutiva, en esta tercera línea de doctrina, porque nos parece que confunde un poco. Así que con esta aclaración o reafirmación de este contenido lo dejo a Nico para que siga. ¿Sí? ¿Se entiende esto o volvemos a explicarlo? Cuéntenos. Bueno. Si nosotros tuviésemos en clases presenciales común y corriente, podríamos hacerles en el pizarrón el dibujo de los 3 emplazamientos que tiene la letra de cambio. ¿Ah? Porque ustedes, para que lo grafiquen mejor, hacemos referencia al pagaré, porque es lo que se ve en el día a día, la letra de cambio, cuya base nos da todo el basamento para el resto de los títulos. La letra de cambio no la van a ver ustedes. Se usa para comercio internacional con operaciones mucho más complejas, pero en el día a día ustedes lo que sí ven es el cheque y el pagaré. Ahora, en la letra de cambio, que tiene 3 emplazamientos, tiene el librador, el girado y el beneficiario. Nosotros en pizarrón siempre hacemos que entre el librador del título y el beneficiario del título hay lo que se llama la relación subyacente o relación fundamental, que es lo que les hablaba el titular. Entre ellos dos, la relación establecida es la causa fin del contrato. ¿Ah? O, como lo llaman algunos autores, es la relación subyacente, o relación fundamental. Es lo que vincula a ambas partes de la relación y por lo cual se termina emitiendo el título a fin de cuentas. Después en la letra de cambio aparece un tercer emplazamiento, que es el que está arriba de la pirámide, que es el girando, que es aquella persona que tiene que hacer efectivo el pago al tenedor del título. Es el que el librador designa para que le pague el título al beneficiario tomador. ¿Sí? Hay 3 emplazamientos que, si tuviésemos en la estructura del cheque, para que ustedes se den cuenta, el girado vendría a ser el banco. Yo le doy un cheque al titular y el titular lo va a ir a cobrar al banco. Entonces yo le doy la orden al banco de que le pague el título al titular. ¿Se entiende? Pero bueno, esto es para volver sobre la relación fundamental o subyacente a la que hacía referencia. Ahí me decían, si podemos hacer referencia a la causa de cada del programa, el programa habla de la causa en los títulos de crédito, negocio causal y abstracto. Es lo que venimos explicando. A los fines del programa, de que nosotros le vamos a tomar, es esto que les dijimos, sepan diferenciar bien lo que es la causa fuente de la causa fin. Causa fuente como lo que le dan nacimiento al título, ¿sí? Al título mediante la firma, y la causa fin es la relación subyacente o finalidad económica que tuvieron las partes al momento de obligar. Después van a leer un montón de cosas, hay mucha doctrina escrita sobre esto, y hay muchísimas teorías, lo mismo que cuando veamos la naturaleza de los títulos, la naturaleza jurídica, hay muchísimo escrito, pero ciertamente nosotros mucho no lo tomamos y tampoco tiene demasiado sentido gastar horas de clase en algo
que definitivamente no es tan importante. ¿Tá? Así que cuando hacemos referencia a causa, habla de eso. Y sí que el programa les habla de negocio jurídico causal y abstracto, justamente, porque tiene una causa fin, pero a los fines del título, como está estructurado en la ley, o como la ley lo determina, ese negocio es abstracto, porque está desvinculado de la causa. Así que cuando hablamos de causa, grábense bien, empiecen a leer la abstracción, ¿tá? Como carácter o como carácter de los papeles de comercio, se desvincula jurídicamente de su causa. ¿Tá? No sé si tienen alguna duda más sobre esto, creo que con esto estamos. Bueno, acá, ¿Me permitís, Nico? sí, les iba a hablar del rigor Cartagio, pero dale, sí. Sí, no, para reafirmar lo que dijiste vos al comienzo, para que se grabe, esto, chicos, se machaca mucho para que se entienda y se grabe, les diría hasta de memoria, ¿sí? Por eso somos muy reiterativos en estas primeras orillas. Necesariamente es así, miren, la experiencia nos muestra que es la única forma que entra esto, ¿sí? Porque como es un tema muy teórico, y cambia un poco lo que sirve de antecedente, hay que machacar. Así que tampoco se sientan mal si no lo entienden, nos vuelven a preguntar y lo volvemos a explicar. Lo que yo quería hacer hincapié un poco es que ustedes tienen que saber diferenciar la generalidad y lo específico. Nico les dijo, todos los títulos de crédito que son el género, responden solamente a 3 caracteres, que es la necesidad, la autonomía y la literalidad. Ahora, después hay una especie dentro del género que solamente, además de tener esos 3 caracteres, solamente estos 3, letra de cambio, cheque y pagaré, podemos mencionar la factura de crédito, que por desuetudo se ha dejado de usar. En realidad serían 4, pero los que normalmente se usan son 3, son además de títulos de crédito, son papeles de comercio. Y solamente estos tienen otros 3 caracteres, que son abstractos, formales y completos. O sea, que los títulos de crédito, los títulos valores, tienen 3 caracteres, y los papeles de comercio tienen 6. De ahí entonces la importancia de saber diferenciar uno de otro, porque para poder hablar de títulos causales y títulos abstractos, solamente hablaremos de abstractos siendo papeles de comercio. No hay abstractos siendo títulos de crédito genéricos, títulos valores genéricos. Así que esto lo tiene que tener bien en cuenta porque sirve para entenderlo y para poder explicarlo. Es lo que vamos a evaluar nosotros cuando hagamos el parcial. Tres caracteres propios de los títulos de crédito, más 3 caracteres propios de los papeles de comercio, uno tiene 3 y los otros tienen 6. Por eso, en un papel de comercio, es muy importante saber diferenciar autonomía y abstracción. Es una pregunta de cajón que le vamos a hacer. En el parcial, seguramente que van a tener abstracción y van a tener autonomía. Ahora, yo le pregunto que definan autonomía en los títulos valores y me tienen que decir que los títulos valores en general no son abstractos. Una acción, una póliza de un seguro, una factura de crédito, un porte, porte de carácter internacional, créditos internacionales, todos refieren a una causa, son todos causales. Entonces no son papeles de comercio, son títulos de crédito, son títulos valores, son títulos circulatorios, pero solamente tienen 3 caracteres. Los únicos que tienen 6 son los papeles de comercio. Letra de cambio, pagaré y cheque. En ese orden lo vamos a estudiar. Ahí vi algunas preguntas. La explicación se va más para atrás, yo no me quería meter tanto, pero está perfecto. A las preguntas que estaban haciendo, sí, exactamente el flujo titular, que ahí como usted lo preguntó, letra de cambio, cheque y pagaré, son los 3 papeles de comercio, le podríamos agregar, como dijo, la factura de crédito, pero
no se ve tanto en la práctica, nosotros no lo damos, o no lo solemos dar muy en profundidad. Estos 3 títulos son papeles de comercio y son abstractos. ¿Ah? Ahora, ellos pertenecen al género títulos de crédito, y no todos los títulos de crédito son abstractos. ¿Está bien? El ejemplo que nosotros le damos para que comparen uno y otro es un papel de comercio abstracto, es el cheque o el pagaré, y un título de crédito, que es título de crédito, pero que no es abstracto, es la póliza del seguro del auto, o la acción de la sociedad anónima, porque son causales. ¿Y por qué son causales? Porque en el título está expresada la causa. No les voy a hablar de una acción de una sociedad porque por ahí no la vieron, pero si una póliza de seguro, si ustedes agarran la póliza del seguro de su auto o de algún amigo familiar, van a ver que en la póliza hace referencia al contrato que le da origen a esa póliza. Entonces, está causado porque la causa de ese título está expresada en el título. ¿Se entiende? En cambio, el pagaré con el cheque no. Fer en la clase anterior les habló de la acción, así que ya está referido como un ejemplo. Bien, perfecto. Así que ya lo saben. Bien. Ahí justo otra pregunta, los caracteres de los títulos son necesariedad, literalidad y autonomía, no circulatoriedad, como recién pusieron. La circulación es uno de los efectos que tiene, por eso algunos autores incluso le daban la denominación de títulos circulatorios, porque la finalidad que tenían era la circulación del crédito, ¿no? De la riqueza. Pero los 3 caracteres son necesidad, literalidad y autonomía. Como digo titular, nosotros volvemos mucho sobre esto, primero porque es esencial, y además porque si no entienden esto, después todo el resto no lo van a entender. Y acá, como les digo, fundamental que ustedes sepan diferenciar también, que son los 2 caracteres más importantes de cada uno, que son la autonomía de la abstracción. ¿No? Tienen que saber diferenciar una y otra. Autonomía, ya lo vieron, no voy a volver sobre eso, pero es prescindir de las relaciones personales entre los sucesivos tomadores del título. ¿No? Prescinden de las relaciones personales. Por eso las adquisiciones son originales y no son derivadas, como en la sesión de créditos del derecho civil. ¿No? Cuando yo cedo un título o lo vendo por cesión de créditos, todas las excepciones que se le pueden oponer al que cede, al que vende, se le van a poder oponer al que lo compra, ¿sí? Al cesionario, porque hay acumulación. Son transmisiones derivadas. En cambio, por efecto de la autonomía, cada una de esas cesiones, el derecho cambiario la considera hecha ex novo u originaria, porque no hay acumulación de excepción. ¿Ah? Eso es autonomía. En cambio, esta abstracción es, voy a prescindir de la causa, y como prescindo de la causa, no le voy a poder oponer determinadas excepciones que estén basadas justamente en la causa. ¿Ah? Eso, cuando hablamos de defensas y excepciones, lo vamos a dar más en detalle, para no confundirnos más. Fíjate, Nico, que hay una pregunta de un alumno, creo que José, que dice, solo entonces habría abstracción en el supuesto de que se firme un título cambiario. El negocio jurídico subyacente, entonces, solo sería abstracto o se prescindiría de él si se firma. Sí, obviamente. Si yo vendo esta lapicera, ¿sí? Y se agota con la entrega del dinero, yo la vendo en 10 pesos. Me dan los 10 pesos, entrego la lapicera, se terminó, se agotó el vínculo contractual. Ahora, si yo les doy 2 cuotas, 30 y 60, y no se firma ningún pagaré, espero a que se venzan las 2 cuotas, me dan el dinero y yo les voy anotando en un recibo que me pagaron. No se firmó ninguna cambianza, ¿verdad? Eso es derecho contractual puro. Ahora, sí, para garantizar el cumplimiento de la obligación y para poder hacerme el crédito, le digo al comprador que me firme 2 pagarés de 5 pesos cada uno a 30 a 60 días, este contrato de compra-venta, que es la causa fin, permanece. No es que ahora él les va a hablar de innovación. Ese contrato permanece vigente, permanece vivo. Pero tengo además 2 pagarés que voy a poder ejecutar en caso de incumplimiento, porque como dijimos, la ley le otorga, lo rodea a ese documento de celeridad, de rapidez y de certeza.
Entonces, es más fácil ejecutar un pagaré por vía cambiaria en oficio ejecutivo que tener que ir a ejecutar un contrato de compra-venta de esta lapicera. Si se firma el pagaré, el contrato es irrelevante a los fines cambiarios. El pagaré es abstracto, porque la causa es irrelevante, pero el contrato permanece vigente entre las partes. Hay un contrato y hay una emisión de un papel de comercio. Los dos coexisten. Luego vamos a ver cómo, más adelante, vamos a ver cómo coexisten las acciones judiciales frente al incumplimiento contractual. Es otra cosa. Pero esa pregunta de José me pareció atinada. Bien, y eso se relaciona, como les dijo recién el titular, con la innovación, que es el punto siguiente del programa. Y lo que dice, la innovación, el negocio fundamental y la relación cartera, la relación de los efectos. La pregunta acá sería, si nosotros le venimos diciendo, yo me voy a volver al ejemplo del contrato de locación, que uno de ustedes recién pidió que volviésemos sobre eso. Yo les pregunto, yo voy a la inmobiliaria, firmo el contrato de locación y para reforzar el cumplimiento del contrato me hacen firmar un pagaré. ¿Sí? Yo les pregunto, la firma de ese pagaré, la emisión de ese pagaré, ¿está novando, está dejando sin efecto el contrato de locación que tiene pactado plazo de pago, modalidad de pago? La pregunta es esa. ¿Lo estaría novando? Bien, Melina, porque que no. No. Porque, como dice la ley, salvo disposición expresa en contrario, o convención expresa en contrario de las partes, la emisión del título valor, o del título de crédito, no nova la obligación o la relación subyacente, la causa civil. ¿Ah? Esto, ¿por qué les digo salvo disposición expresa en contrario? Porque salvo que en el contrato se ponga que una cláusula que la emisión del título valor extingue o nova el contrato, la obligación establecida en el contrato, ambas obligaciones van a coexistir. Es como les dijo recién el titular. Van a tener por un lado un contrato que va a estar vigente y van a tener paralelamente un título de valor que, para reforzar ese contrato, y por efecto de la abstracción, termina siendo una obligación totalmente distinta e independiente, a pesar de que en su génesis, el título, en su nacimiento, se hizo para reforzar esa obligación. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que, y lo dice la propia ley, la emisión de título de valor no produce innovación sobre la obligación fundamental o sobre la causa fin. En este caso, el contrato de locación. Salvo disposición expresa en contrario de las partes. ¿Cuál sería, esto se entendió? Porque yo estoy hablando rápido, ¿eso se entiende? La emisión de títulos no produce innovación de la obligación fundamental. Bien, ahí me dicen que sí. Entonces, ¿cuál sería el efecto práctico? O sea, ¿qué problema podríamos tener nosotros en la realidad a partir de esto que yo les estoy diciendo? Supónganse que ustedes terminan de cumplir el contrato de locación. ¿Ah? Pagaron todas las cuotas, el contrato se terminó. Pero la inmobiliaria o pierde el pagaré, por eso ustedes cuando terminan el contrato, lo que tienen que hacer es pedir que les devuelvan el pagaré y lo tienen que romper, o por lo menos sacar la parte de la firma. Porque si ese título, insisto, a pesar de que ustedes cumplieron con el contrato, si ese título se pierde o maliciosamente la inmobiliaria te lo ejecuta o se lo da a un tercero para que te lo ejecute a vos, vos lo vas a tener que pagar igual. Porque como es un título abstracto, se nos puede oponer. Como es un título abstracto, ustedes van a estar obligados al cumplimiento y después tendrán que repetir haciendo referencia a la causa fundamental. ¿Ah? Pero en principio, la consecuencia que tiene la no innovación de la obligación fundamental es que si ustedes no toman todos los recaudos al momento de la finalización del contrato, si ese título vuelve o lo ponen en funcionamiento, ustedes lo van a tener que pagar igual. Insisto, a pesar de que hacía referencia de que se libró como consecuencia de ese contrato. Entonces, al no producir innovación, tienen dos obligaciones coetáneas y si ustedes no toman todos los recaudos del caso, van a tener que pagar doble. ¿Se entiende? O, peor todavía, porque si ese título ustedes no le pusieron un monto, lo dejaron en blanco, el monto, quien lo tenga podrá ponerle el monto que quiera y ejecutárselo por ese monto.
¿Por qué es un título abstracto? Porque no hace referencia a la causa. ¿Se entiende? Por ahí voy muy rápido. Si quieren lo repito. Por eso las excepciones son limitadas. Exactamente. El tema de la innovación, de dónde lo estudian, es uno de los temas básicos, barra importantísimos que están en todos los autores y tampoco tiene demasiado secreto. Lo de cualquier autor que ustedes lo agarren son conscientes en esto, lo dice la propia ley, así que no van a tener ningún problema. Pero la importancia es bajarlo a la práctica para que ustedes vean que cuando ustedes entregaron un título para garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿ah? Y ustedes cumplieron con la obligación, lo que tienen que pedir es la devolución del título. Siempre. Tienen la devolución del título y en vez de quedarse de ustedes y guardarlo, porque ustedes también lo pueden perder, lo que tienen que hacer es destruirlo. Porque si alguien lo encuentra, ustedes lo pierden y alguien lo encuentra, van a tener un problema. Cuando veamos cheques, que es al final de la materia, que es lo que más nos interesa, van a ver que cuando la gente pierde un cheque, que es algo bastante común, hay una serie de mecanismos que te da la ley para evitar que se cobre. Tengas la denuncia policial, dar el aviso de no pago del banco, etcétera. Porque cualquiera que lo encuentra va y lo cobra. ¿Sí? Y vos lo tenés que pagar. Porque no está la causa de la obligación, no está establecida en el título. ¿Sí? No sé si el titular quiere agregar algo a la renovación. Hay una chica que lo pide aclararlo. Yo creo que no se tienen que hacer mucho lío. Sencillamente, el hecho de liberar un papel de comercio no modifica el contrato de origen. No hay innovación. ¿Qué significa? Que vamos a tener los dos instrumentos. El contrato original, que dio, en el caso de la locación, permanece la locación, ¿no es cierto? Está vigente. El locatario está ocupando el inmueble y está pagando el alquiler en forma mensual. Bueno, cuando a medida que va pagando les van devolviendo los pagares. Es una práctica que no está permitida, pero que en realidad se ha hecho generalizada y se acepta como una de las reglas del derecho inmobiliario. Por más que la ley de alquileres nueva lo prohíba, es una práctica que no se puede evitar. Volvemos al contrato de compraventa de la lapicera. Fíjense, podemos quedarnos solamente con el contrato de origen y además vamos a liberar tres pagarés, por 2 o 3 cuotas que le dio el vendedor. Ahora, no significa que el contrato original se modifica. El contrato original permanece exactamente igual. Es decir, las partes, el objeto, el precio, el plazo, las características de lo vendido, etcétera. Y además hemos librado 2 pagarés. Ese contrato original permanece sin alteraciones. No hay innovación. Salvo que las partes dispongan lo contrario. Entonces, si está expresamente dispuesto, habrá innovación. La generalidad es que no importa innovación. Entonces, ¿qué van a tener? ¿Qué tendremos cuando no exista cumplimiento de la obligación? Vamos a tener un contrato, relación jurídica fundamental, o relación jurídica subyacente, causa fin, y por el otro lado tendremos 2 pagarés, un pagaré, los que hayan convenido en librarse. ¿Cuál vamos a ejecutar? El que nosotros querramos. Después vamos a ver qué dice la ley cambiaria si elegimos una vía u otra, que dice el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por el momento, para no embarullarnos, no nos vamos a meter con acciones. Pero para explicar innovación, sí hay que saber que los 2 instrumentos, el original y el documento, que es el papel de comercio, van a coexistir, vamos a tener los dos. Lo que ocurre es que el primero, el que dio nacimiento al segundo, no se va a modificar, no hay innovación. ¿Qué es eso? No. Todos los autores que consulten van a tener se han gastado tinta, kilómetros de tinta, muchas páginas, para explicar lo que es abstracción, lo que es innovación. Todos los autores que consulten le van a dedicar muchas páginas a este tema.
no van a tener dificultades en entenderlo. Si por el contrario tienen alguna duda, a través de la cátedra virtual, en las preguntas, ahí nos mandan y nosotros vamos a contestar, ¿sí? Yo creo que es un tema que ya podemos tratarlo, ¿sí? Pero bueno, son esos temas que cuando estás frente a frente con los alumnos te va a hacer mucho más dinámico y más fácil, pero bueno, es lo que tenemos. Bien. Legislación, a ver, de esto, vos, ¿qué querés? De legislación orgánica de los títulos, yo iría directo a la función de la teoría general de los títulos de crédito, en el derecho positivo. Tampoco, yo creo que les hice una breve síntesis cuando comenzamos la cursada, de que antes de la sanción del Código Civil y Comercial teníamos una teoría general de los títulos de crédito y la utilizamos para explicar todos estos fenómenos, los 3 caracteres propios de los títulos de crédito y los 3 de los papeles de comercio. Ahora esto ha cambiado porque además de tener una legislación propia de los papeles de comercio, que es la ley de cheques por un lado y la ley de pagaré y letra de cambio por otro, que es el decreto 5965/73, que todos tienen que tener, ¿se acuerdan? Pedimos, junto con un programa. También tenemos ahora en el Código Civil y Comercial las declaraciones unilaterales de voluntad y los títulos cartáceos abstractos y no abstractos, con lo cual esa teoría que nos sirvió desde el año 63 en Argentina y antes de la ley de Ginebra, en donde el Estado argentino fue signatario de ese pacto de Ginebra, ahora tenemos integrada la teoría de los títulos de crédito con la legislación positiva. Así que eso que teníamos que explicar y que realmente era bastante farragoso, ahora lo tenemos ya legislado en el derecho positivo y está a partir del 1800 del Código Civil y Comercial, 1816 y en adelante. Así que cuando hablamos de legislación, sepan que no solamente tenemos el decreto ley para títulos, para letra de cambio y para pagaré, además tenemos la ley de cheque 24452 y sus modificatorias, que podemos saber las OPACI propias del Banco Central, que son operaciones activas y tienen los diferentes números que se integran con las resoluciones del Banco Central, y además tenemos el Código Civil y Comercial, con lo cual tenemos una cantidad de derecho positivo vigente que le da sustento material, ahora ya no es etéreo, le da sustento material a lo que es en materia legislativa de papeles de títulos de crédito, títulos valores. Títulos valores, títulos circulatorios, títulos de crédito son sinónimos. Ustedes pónganle el nombre que quieran, a nosotros son sinónimos. Algunos autores hacen hincapié en los circulatorios, pero no todos circulan. Algunos son títulos valores, pero no todos representan un valor en sí mismo. Casi todos son títulos de crédito, que era la denominación anterior, pero no todo significa crédito en sí mismo. Por eso, depende del autor, se han volcado a uno o a otro. Para nosotros ya es un sinónimo y el tema de la denominación está superado. No le damos más trascendencia. Y en cuanto a legislación, tampoco. Ya está, creo que con esto que les dije, recordando la primera clase, está superado el tema del programa. Yo sí, más que suficiente, lo único que les saco ya lo nombró recién, pero en la bolita que viene, que es todo más o menos lo mismo, les habla de la ley de informe de Ginebra, ¿sí? Ustedes lo van a leer, se van a cansar de leerlo de la ley de informe de Ginebra, y como decía el titular, es la ley donde se reunieron un montón de países para establecer determinadas pautas relativas a los títulos, porque son títulos internacionales cuya operatividad práctica sobre todo se daba y su nacimiento se daba en comercio internacional. Entonces los países se juntaron en la Convención de Ginebra en el año 30 y establecieron determinadas pautas en común o pautas comunes para esos títulos. Después cada país las fue incorporando a su propio derecho y nosotros lo hicimos en el año 65 con el decreto ley 5965, ¿ah? Que ustedes deberían tener a mano junto con
la ley con, bueno, el 4776-63, que es el de pagaré, perdón, el de la primera regulación de cheque, son los decretos leyes de época militares que incorporaron a nuestro derecho todas las previsiones que hicieron los países en esta ley uniforme de Ginebra del año 30. Como le dijo el titular, esto tuvo la última evolución en el 2015 cuando el Código Civil y Comercial los incorporó, ¿sí?, al mismo, donde ya estableció todas las definiciones de los institutos que estamos viendo. Así que me parece que con eso estamos, ¿no? Evolución legislativa y doctrinaria me parece que es suficiente. Que es el primer punto de la bolilla 29. Si tiene alguna pregunta de esto, no es demasiado secreto, pero si alguien quiere alguna aclaración, la hacemos antes de seguir. En el código está, a partir del artículo 1800, anótenselo para no andar buscando para cualquier lado, 1800 con declaración unilateral de la voluntad, y después arranca en la que nos interesa en el 1815. ¿Ah? 1800 declaración de la voluntad, y 1815 arranca todo lo que estamos hablando. Números de los decretos son el 5965 del 63, del año 63, que es el de letra de cambio y pagaré, que todavía está vigente porque el código nuevo no lo derogó, y después el decreto ley 4776 del 63. ¿Ah? Pero el que nos interesa es el verdaderamente, o para lo que estamos hablando, es el 5965 del 63. ¿Se entiende? Y después lo que le dijo el titular de las leyes de cheques, que con las modificaciones que vamos a ver más adelante, que es la 24452, no se la confundan con la 24522 de concursos y quiebras, ¿sí? Que a veces se la suelen confundir. Bueno, creo que con la parte de legislación estamos. ¿Vos querés algo más? No. Bien. Próximo punto sería naturaleza jurídica de la letra de cambio, de acá donde nos empiezan a apuntar varios idiomas. No sé vos a qué lo querés circunscribir, porque de esto en los libros hay, el mismo manual de Gomelero tiene 2 millones de teorías respecto a esto, y verdaderamente no viene al caso. No nos vamos a detener, digamos, en un formato un poco más tradicional, donde tenemos hasta 2 clases por semana del titular. Tenemos tiempo para hacer algo de parte histórica, naturaleza jurídica y esencia. Pero ahora no tenemos tiempo, lamentablemente. Tenemos que hacer 2 bolillas por clase, y la verdad es que no nos podemos detener en esto. Sí lo tienen que estudiar del libro de texto. ¿Qué diferencia hay entre naturaleza jurídica y esencia? ¿Por qué es algo jurídicamente hablando y no es otra cosa? Porque tiene 4 patas, tiene una cola y hace miau. Bueno, si es un gato, ¿por qué se diferencia de otros animales, de otros institutos? ¿Por qué tenemos distintas concepciones del nacimiento? Bueno, todo eso es naturaleza jurídica y esencia de los institutos. Pero no tenemos tiempo para detenernos en esto, porque hay cosas que son mucho más trascendentes y preferimos irnos directamente a los temas que son nacimiento de letra de cambio, cuáles son los requisitos, etcétera. Así que esta bolilla va a quedar un poco raleada, la van a tener que estudiar ustedes de los libros de texto. No es que están exentos de estudio, pero no tenemos tiempo para poder seguirlo nosotros. Así que seguí, Nico. Acá, el primer punto de la bolilla 29, antes, cuando nosotros estamos en la cursada, tenemos la cara, sabemos que esto es un embole. Así que yo me atajo, y yo ya sé que ustedes están pensando que esto es lo peor que les está pasando, por lo menos el día de hoy, y no es demasiado divertido para nosotros verlo tampoco. Preferiríamos estar dando al menos concursos y quiebras, y podríamos estar haciendo referencia al peor de quilombo que estamos viviendo en el país, como para poder atarlo y que lo vayan engañando si que tienen una cosa que otra. Pero acá no tenemos otra y tenemos que ser muy estrictos con el contenido. Acá lo que tienen es de evolución histórica del cambio. Nosotros, yo lo suelo hablar por arriba, pero no sé si vos querés que lo
si hay alguna referencia o también lo sigamos de lado, más allá del concepto. Porque venimos hablando de letra de cambio y, como les dije, venimos haciendo referencia permanentemente al pagaré y al cheque, que son los papeles de comercio por excelencia y que nosotros vemos hoy en día. La letra de cambio, que fue la primera de todas, no se ve en la realidad. Y es la que yo le decía que tiene los tres emplazamientos. Si tuviese el pizarrón sería más fácil, pero no solamente, no tengo dos partes, como tengo en el pagaré, que tengo el librador y el tomador. Sino que tengo una tercera persona, que es el encargado de pagarle al portador del título, que es el girado. El girado que hasta que no acepte la letra, hay un momento que da la ley para que le presenten el título de la aceptación, el girado lo acepte, y en un momento ulterior tenga que pagar. Hasta tanto eso no suceda, el girado no va a ser un obligado en el título. Sí, es solo un emplazamiento que ocupa, pero en tanto en cuanto no acepte el pago, no acepte pagar el título, no va a ser un obligado. Así que en la estructura, la letra de cambio tiene tres partes, que son librador, tomador o beneficiario y girado, que es el que está arriba, porque siempre se hace una pirámide. ¿Ah? En cambio, en el pagaré y en el cheque tenemos, en el pagaré tenemos dos partes, que son librador y tomador, el portador legitimado, y en el cheque también tenemos tres emplazamientos, porque tenemos el librador del cheque con la correntista, obviamente con el formulario de cheque que ya viene preimpreso, con los requisitos del Banco Central. Tenemos el beneficiario del título que lo recibe y la tercera pata que debería ser el girado en la letra de cambio, que es el banco, que es lo que yo hoy les decía, que es donde yo tengo abierta la cuenta y es donde van a tener que presentar el título al banco. La evolución solamente me gustaría, porque quizá esto ayuda un poco en la explicación, ¿no? Y les hago una pequeña referencia histórica que se mezcla con la naturaleza jurídica. ¿Y por qué estamos hablando, por qué estudiamos entonces algo que no tiene vigencia? Si la letra de cambio, yo los invito a que vayan a una librería jurídica, a una librería común, corriente, y pidan un talonario de pagaré. Le van a decir sí, en pesos o en dólares, con o sin protestos. Hay una gran variedad. Si quieren un talonario de cheque, lo tienen que pedir al banco. Ahora, vayan a una librería y compren un talonario de letra de cambio. Lo van a mirar raro, le van a decir, mira, no sé de qué se trata, no lo tengo. Tienen que ir a una librería jurídica especializada donde van a tener formulario de letra de cambio. Yo después le voy a mostrar, en la clase que viene, les voy a mostrar lo que es una letra de cambio. Porque está en el centro, en la biblioteca, está además dentro de los trabajos prácticos. Si ustedes se meten en la página de la cátedra, también están todas las fotos para poder ubicar. Pero Gomeleo tiene modelo. Y Gomeleo también atrás tiene fotos y tiene texto. Bueno, sintéticamente, ocurre que algunos hablan de la serie de Salamanca, otros hablan hasta de los persas. Imagínense a dónde nos estamos remontando. La verdad que no nos interesa si es así o si es un poco más temprano. Si ven la película Mercader de Venecia, van a tener una directa referencia a esas cuestiones cambiarias. ¿Qué es lo que ocurría? Estaba la distancia LOCI. La distancia LOCI era la distancia física territorial que existía entre una ciudad y otra. Y aquel comerciante que quería comprar materia prima en una ciudad que estaba a 100 kilómetros, tenía que trasladarse personalmente, ir con dinero que era, imagínense, en esa época era moneda papel. Estaba acuñado en metálico, había que llevar mucho peso en una bolsa con gran riesgo de que fueran robados. Entonces, para que esto no sucediera, un representante de este comerciante en esa ciudad, supongamos de Roma a Florencia, le pedía a ese representante que le pagara, el comerciante que quería comprar está en Roma, para no trasladarse hasta Florencia o de Buenos Aires hasta Chascomús,
tengo un representante mío que me conoce, con el que tengo cuenta corriente y sabe que yo soy pagador, y le pido que me compre o le pague al proveedor de esa materia prima lo que yo estoy comprando. Entonces le digo, mira, pagale 100 pesos, 100 florines, 100 ducados a esta persona que me va a mandar los 100 kilos de grano o los 100 kilos de tela. Y yo después te mando el dinero. O de lo que ya tenés mío, pagale a este señor. Y ahí empiezan a salir, empiezan a gestarse lo que sería una nota de crédito, una nota escrita, una carta, denominada en romano chartula. La chartula no era más que una nota hecha, supongo yo, en un papel rudimentario, quizá un pergamino, ya nos remontamos a los persas, en donde le digo, sírvase pagar a su seguro servidor, esa es la forma sacramental que se usaba, pagarle la suma de tantos pesos. No es entregar cosas, sino solamente pesos, dinero. Así arranca. Entonces vemos, como le adelanta Nico, que tenemos una persona que es el librador de ese título, de ese pagaré, de esa letra de cambio, un señor beneficiario que es el que le va a vender las mercaderías, a quien le va a pagar esa tercera persona que yo he designado para que haga efectivo el pago. Yo me denomino librador. El beneficiario al que le van a hacer efectivo el pago se llama beneficiario justamente, porque es el acreedor del pago cuando vendió la mercadería, y a quien yo le dije que pague se denomina girado. Es una denominación universalmente aceptada en todos los países, en todas las legislaciones. Por esta Convención de Ginebra se le denomina girado. Es un término latino, pero que incluso en otras legislaciones, como las anglosajonas, traducido, tiene el mismo nombre, girado. Ahora, la letra de cambio en la Argentina casi no funcionó. Y actualmente quedó relegado a un pequeño círculo comercial de la región del Cuyo para los hortifruticultores. En los años 80 se vendían electrodomésticos con la figura de la letra de cambio y rápidamente se dejó sin efecto. Fue el gran consumo de los años 90 con la paridad 1 a 1 y ahora quedó relegado casi exclusivamente al comercio internacional. Por lo tanto, es muy difícil que ustedes en la vida profesional vayan a ver una letra de cambio y la tengan que ejecutar. Ahora, ¿por qué tenemos que ver algo que es el paleozoico si encima estamos estudiando derecho viejo, a pesar de que está en el código y tenemos un decreto de ley que está vigente? ¿Y por qué no vamos directamente a lo que es un papel de comercio que sí tiene una ascendencia sobre el comercio en forma cotidiana, en forma diaria? Bueno, es muy sencillo, porque la legislación la legislación estructura la letra de cambio y su simplificación, que es el pagaré, luego es el que permite la circulación de la riqueza. Pero para poder saber pagaré, tenemos que saber letra de cambio, porque si es su simplificación, si no conocemos lo que es el fundamento, no conocemos los requisitos que pide la ley para que exista, para que circule a través del endoso y las responsabilidades que esto genera, no podemos ir a la simplificación, sería adelantarnos poniendo el carro por delante del caballo, es imposible. De tal manera que tenemos que estudiar primero la letra de cambio. Una vez que sabemos lo que es una letra de cambio, todo lo que significa estructura, efectos, responsabilidad del derecho cambiario, ahí nos podemos ir al pagaré, que es la simplificación de una letra de cambio. Así que ahí tienen un poco de explicación de lo que es teoría, la naturaleza jurídica. Algunos dicen, entonces el cambista da lugar al banco. No,
No tiene nada que ver, son dos orígenes distintos, son dos instituciones distintas. Una vive letra de cambio para poder pagar lo que una persona por una cuestión de distancia no puede hacerlo y le pide a un tercero que lo haga en su nombre de representación, y otra cosa es poner los bienes y la moneda a resguardo en un lugar para que sea prestado y así potenciar el crédito. Eso es banco, es una institución financiera, no tiene nada que ver con la letra de cambio. Suele confundirse una cosa con la otra. Por supuesto que tienen un origen común, que es el comercio, obviamente, ¿no? Es el comercio en general. Pero una cosa es la naturaleza jurídica de la letra de cambio y otra es la naturaleza jurídica del banco, que es otra cuestión. Bueno, espero no aburrirnos. Creo que casi Pero bueno. sí, a leer en todos los autores lo tienen más o menos explicado. No tiene demasiado secreto. Ahí veía una de las preguntas que Lourdes preguntaba si podemos explicar las acciones. No, ahora no vamos a explicar acciones, las acciones de regreso a término anticipado y demás, porque es la última parte y lo vamos a concluir. Así que lo vamos a ver cuando lleguemos al final del programa. Y después otra de las preguntas hacía referencia si la innovación hace referencia a los papeles de comercio, y la innovación hace referencia exactamente a la emisión de títulos abstractos, justamente a eso hace referencia, porque el título abstracto está desvinculado de la causa. Entonces la pregunta es si, a pesar de que está desvinculado de la causa, su emisión no. ¿Entiendes? Ahora ya están haciendo la pregunta. No, los principios generales siguen siendo los mismos. Todos los principios generales siguen siendo los mismos, eso no ha cambiado nada. Lo único que tiene el código nuevo es, como acá les dice el programa, al final de la bolilla 28, se habla de los títulos valores no cartulares y la libertad de creación. En eso sí ha innovado el código, porque aprovechando para legislar positivamente, tengo manual de Barbieri. Sí, los libros, todos estos institutos que estamos viendo no han variado. ¿Sí? Como les decía, lo único que incorporó, o una de las cosas que incorporó el código, es el tema de los títulos valores cartulares y no cartulares, por el tema de los cartulares son los que estamos viendo, ¿sí? Son títulos que se expresan en papel, en determinado formato papel. Ahora hay otros que, obviamente, por efecto de la informática, de la innovación y la tecnología, es lo que se llama la desmaterialización de los títulos de crédito. Entonces, son títulos que se emiten, pero no en formato papel, ¿ah? Sino que se emiten, son títulos informáticos que tienen un soporte digital. ¿Ah? Estos se incorporan a determinadas estructuras informáticas. O sea, es un tema totalmente distinto a esto y es mucho más complejo. Pero es la gran innovación, si se quiere, que trajo el Código Civil Comercial, que incorporó los avances tecnológicos. Entonces habla de títulos valores no cartulares, porque no están volcados en formato papel. ¿Tá? Lo que nos queda, ¿tiene alguna otra pregunta antes de seguir? Ya igual estamos al final de la segunda bolilla, porque no hay mucho más. Me voy a volver otra vez, como lo pide el programa, a la denominación. ¿Tá? Es el anteúltimo punto de la bolilla 29, que habla de la definición. Concepto, caracteres e instrumentos como título de valor cartular y como papel de comercio. Bueno, la verdad es que la definición de letra de cambio es una definición mucho más larga, porque mete todos los contenidos o las características que tiene el título. La verdad es que con la denominación del título de crédito, con la que la que propuso Vivante, que es la que venimos estudiando, esa tiene todos los elementos. ¿Ah? Ustedes van a leer que cuando habla de título de letra de cambio, habla de la obligación la obligación incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. ¿Ah? Pero tenemos que partir de la base de la definición que dio Vivante de lo que es título de crédito, y que ya vimos en las dos clases anteriores, y es el basamento de todo lo que venimos viendo. Pues como dijo el titular en la primera clase, lo que hizo en esta definición fue mezclar de manera magistral, o como le quieran llamar, todos los elementos que tienen los títulos en una definición bastante corta. Que dijo él que el título de crédito es todo documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo
contenido. Entonces ahí tenemos la necesidad, la literalidad y la autonomía. Bien, nosotros a estos tres caracteres, que son los de los títulos de crédito, de todos los títulos de crédito, le vamos a agregar la obligación de pagar de manera incondicionada al beneficiario del título una suma determinada de dinero. Esa sería la definición de letra de cambio completada con lo que es el título de crédito. Porque letra de cambio es papel de comercio. Es título de crédito porque está dentro de la especie de papel de comercio. Entonces, ustedes agarren cualquier libro, cualquier autor, todos dan definiciones distintas porque todos a la definición de letra de cambio le agregan alguna cosita o le sacan alguna otra, pero está siempre sobre la base de la definición del título de crédito. Por eso les digo, como dijo el titular, anótense y grábense bien los tres caracteres de los títulos de crédito: la necesidad, tengo que tener el título, por eso es necesario; la literalidad, el título vale por lo que está expresado en el mismo, ¿sí? La modalidad de cuantía nos da la literalidad; y la autonomía, en tanto y en cuanto se prescinde de las relaciones personales. ¿Bien? Y a esto, en la definición de letra de cambio, le voy a agregar los otros tres: la abstracción, porque está desvinculado de la causa; la formalidad, porque para que el papel de comercio sea tal, tengo que cumplir con los requisitos de los artículos 1 y 2 del decreto 5965, por eso son formales, porque la ley me obliga a cumplir determinados requisitos. Y son completos porque el título se basa a sí mismo. No es necesario remitirme a ningún otro documento, léase, podría ser la relación subyacente o causa-fin. No me tengo que remitir a cualquier otro documento para poder hacer valer los derechos que están expresados en el título. El título es completo en tanto y en cuanto se basta a sí mismo, ¿sí? Para ejercer los derechos que están ahí es solamente necesario, la necesidad de los títulos de crédito, poseer el título, tenerlo, y lo que esté expresado en el título es lo que vale. Si el título dice que es por 100.000 pesos, pues ese título podrá ser ejecutado por 100.000 pesos. A pesar de que el contrato que le diera origen, la relación fundamental, hablara de 200.000 pesos, supónganse. Por eso se llaman completos, porque se basan a sí mismos. Bien, insisto, ustedes busquen, según el autor que tengan, van a encontrar distintas definiciones de letra de cambio. Obviamente la definición de letra de cambio es más larga que la de título de crédito, porque ya incorpora el tema de la incondicionalidad de la obligación y la necesidad de pagar una suma determinada de dinero. Esto lo vamos a ver en la bolilla que viene, cuando empecemos a ver los requisitos que me da la ley para poder crear una letra de cambio con los distintos elementos. ¿Abstracto por qué era? Me preguntan. Es abstracto porque se desvincula de su causa. No quiere decir que el título no tenga causa, tiene causa, pero no está expresada en el título y por ende no le interesa. No me interesa la causa del título porque es abstracto. Hay una prescindencia. Un titular nuestro anterior, el doctor Lavinia, que ustedes lo van a ver citado en algunos libros, es el contemporáneo del doctor Gómez Leo. El doctor Lavinia hablaba de una prescindencia circunstancial objetiva. La abstracción, él le decía prescindencia circunstancial objetiva, porque prescindía de la causa. Y a la autonomía le decía prescindencia circunstancial subjetiva, porque prescindía de las relaciones personales. Así que abstracción es prescindencia de causa. Bien. Termina la bolilla hablando del rigor cambiario. Acá les habla del formalismo erróneo en la actualidad, no es necesario meterse en eso. Pero acá sí que el último punto dice predominancia de las formas en el derecho, posición del acreedor y del deudor. Con esto creo que puedo terminar, no sé si el titular está por ahí, no lo veo en la cámara, pero con esto estamos. ¿Por qué les habla del rigor? No es el rigor en el golpe, si bien van a ver que cuando ustedes, si ya vieron con los adjuntos de evolución histórica del concurso y la quiebra, en los orígenes en Roma, el castigo era la forma de cobrarse las deudas a veces sobre el deudor. El que quebraba, en algún momento de la historia, en las primeras leyes románicas,
que lo desmembrado era lo que llamaba la mano siniestro. Eso no sé si ya lo vieron con el titular, con los adjuntos, pero la forma de castigarlo, la forma de la ley que tenía era el castigo físico. ¿No? Acá cuando hablamos de rigor, no estamos hablando de rigor físico, sino que estamos hablando de rigor formal y rigor material. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes verán esta frase que es muy gráfica, que es, en el derecho cambiario o en materia cambiaria, las formas predominan sobre la sustancia. ¿Sí? Reitero, en materia cambiaria, las formas predominan sobre la sustancia. Ustedes vieron en la clase anterior la diferencia entre lo que es la titularidad y la legitimación. Si estuviésemos en clase y yo los estuviese mirando, esto les estaría viendo las caras a ver si más o menos ubican lo que digo. Yo les preguntaría, les pregunto por acá, pero no los puedo ver. ¿Qué les parece a ustedes que es más importante? Yo tengo un título, yo tengo un cheque en blanco, que no tiene nominación, que no tiene un nombre determinado, es un pagaré, que no tiene nombre. Si yo tengo el título, ¿qué les parece que es más importante? ¿Ser el titular o ser el legitimado? Bien, ahí me pusieron legitimación. Y ciertamente lo más importante es ser el legitimado. ¿Quién es el legitimado? El que tiene la posibilidad legal de ejercer los derechos que se desprenden del título, porque cumplió con la ley de circulación. Les doy un ejemplo. Si yo me encontré un pagaré tirado, que no tiene nombre, que no está dirigido a una determinada persona, o que no fue librado en favor de determinada persona, ese título está firmado, y yo me lo encuentro, se presume, la ley presume que soy tercer poseedor de buena fe. ¿Está? Entonces, ustedes me van a decir, pero no sos el verdadero dueño, porque ese título, cuando nació, no te lo quisieron entregar a vos. Y la respuesta es no, yo no soy el verdadero dueño, porque no soy el titular del derecho. ¿Ah? Pero soy el legitimado para ejercerlo, porque formalmente cumplo con todos los requisitos que me da la ley. ¿Que cuáles son? Poseer el título, en principio, y después que el título contenga las formalidades de los artículos 1 y 2 del decreto. Entonces, si yo me encontré el título, no se lo robé a nadie, lo puedo ir a ejercer. La ley en este caso presume que yo soy de buena fe, es decir, que, voy a hablar entre comillas, mal y frente, no garantía a nadie, el título lo tengo de buena fe, y después el tercero tendrá que venir a probar que mi adquisición fue con culpa grave o de mala fe. Entonces, esto lo que les quiero decir con esto es que es reafirmar este principio de que en derecho cambiario las formas predominan por sobre la sustancia. ¿Ah? Ahora, para que esto sea así, para que la forma predomine por sobre la sustancia, es necesario que aquella persona, el portador legitimado, y también el que caiga el título, cumpla con todas las formalidades de rigor que me da la ley. Y ahí me tengo que ir a los artículos 1 y 2. Tiene que tener la denominación, tiene que tener la fecha, podría tener un beneficiario o no, tiene que tener una fecha de vencimiento, tiene que tener determinados requisitos, que lo vamos a ver en la clase que viene, y hay determinados requisitos de estas formalidades que me da la ley que tienen que estar al momento de la creación. Ustedes van a ver cuando lo vean en la clase que viene, que son requisitos necesarios al tiempo de la creación. Al tiempo de la creación del título, los dos requisitos necesarios son la denominación letra de cambio, ¿ah? O cláusula a la orden, van a ver después, lo van a ver en la clase que viene, y la firma. Con esos dos requisitos ya el título existe. Ahora, la ley me va a decir que al momento de la presentación al pago del título, cuando yo lo presente al cobro, voy a tener que tener el resto de los requisitos que me da la ley, porque si no ese título no se va a poder cobrar, porque le van a faltar requisitos también esenciales, que van a ser, bueno, lo van a ver más adelante, no me quiero meter, pero básicamente tiene que tener el monto y tiene que tener la fecha de vencimiento. ¿Ah? Si no, no sé cuándo lo voy a cobrar y cuál es el monto por el que lo voy a cobrar. ¿Ah? Así que, con esto lo que les quiero decir es que, para que todo este sistema se ponga en funcionamiento, y yo no sé si se lo dijo el titular Fernando en las clases anteriores, pero todo el sistema del derecho cambiario, toda esta simplificación de las formas, con el rigor y demás, está hecho en favor del tercer portador del título de buena fe. Es a quien verdaderamente el ordenamiento cambiario beneficia. Es decir, no tenemos tenemos beneficiarios, son los dos obligados inmediatos.
Pero si ese beneficiario se lo endosa a un tercero, ese tercero, con relación al al liberador del título, no tiene ninguna relación, porque no lo conoce quizás. Entonces, entre ellos dos van a tener una relación fundamental y eventualmente se podrán oponer excepciones. Pero ese tercero, que es extraño a esa relación, es el verdadero beneficiario de todo el sistema legal, de toda esta simplificación de formas que se traduce en un rigorismo formal. Está destinado a beneficiar a ese tercer portador de buena fe, que la ley presume que es de buena fe, para que no lo jodan, entre comillas, los dos obligados inmediatos. Entonces, este tercero viene a cobrar y dice, yo con ustedes no tengo nada, o sea, yo con el primer obligado, con el que emitió el título no tengo nada que ver, no lo conozco. Yo soy el tercer portador de buena fe. Y la ley presume que es de buena fe, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, todo este sistema, simplificación de formas y en contraposición, cumplimiento de formalidades legales, con la posibilidad de ejecución procesal mucho más rápida, etcétera, está hecho en beneficio del tercer portador legitimado de buena fe. ¿Sí? Esto que le estoy diciendo rápido, rectificar sobre lo refuerza y lo van a leer ustedes. No, yo solamente quería recordarles lo que ya habíamos hablado. Justamente este tercero de buena fe, que no conoce al librador, el librador se obliga a echar en persona. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? O sea, se obliga sin saber quién va a ser el portador legitimado. El que le va a venir a tocar la puerta y le va a decir, ¿te acordás que libraste un pagaré de 10.000 pesos? Bueno, te lo vengo a cobrar. Pero yo se lo di a Nico, y vos sos José. Bueno, justamente, toda la legislación hace que José, que es el último en esa cadena ininterrumpida de endoso, puede pasar 15 personas, 20 personas, 50 personas, estoy hablando de lo que no es normal. Pero como no hay límite en la cantidad de circulación, la cantidad de endoso, va a haber una persona a cobrar el pagaré que no es conocido del librador. Se obliga no erga omnes. Lo de erga omnes es otra cuestión propia del derecho de fondo. Acá estamos frente a una obligación que no sabemos quién será el titular de ese derecho. Titular, acuérdense que hablamos de titularidad y de legitimación. Quién es el dueño, quién es el propietario y quién va a ser el legitimado que podrá ejercer ese derecho. Bueno, anicanta persona del derecho latino quiere decir que me obligo sin saber quién va a ser en definitiva el acreedor. El último en la cadena ininterrumpida del endoso se denomina portador legitimado. Si no circuló entre el librador y el primero al que le dio el título, ese primero se llama beneficiario. Una vez que él lo pone en circulación es el primer endosante y el que lo adquiere es el primer endosatario. En los libros van a ver que dice tradens y accipiens. Tradens es el que lo traslada y accipiens es el que accede al derecho, porque le entregan el título. Para no hablar de esto, que en realidad es más de laboratorio o más del derecho histórico, nosotros hablamos de librador, beneficiario, endosante, endosatario, portador legitimado. Y arriba, o abajo, donde quieran ustedes ponerlo, viene la tercera figura, que es el que va a pagar, porque así le dijo el librador que lo haga cuando asuma la obligación. Esa persona se llama girado. Y una vez que acepta convertirse en obligado cambiario, se llama aceptante, girado aceptante. Y ahí la trilogía de la letra de cambio. Se simplifica en el pagaré, porque no hay girado. Es librador y beneficiario. Nada más que la ley dice, bueno, a todos los efectos legales, usted, señor librador, va a tener los mismos efectos y consecuencias que el girado. Pero en vez de haber 3 personas, habrá 2. Así que, más o menos, creo que tienen ya la estructura, ¿verdad? ¿Se entiende? Lo último, para que ustedes tengan en cuenta, ustedes cuando lean rigor cambiario lo van a leer 3 variantes: rigor cambiario formal, rigor cambiario sustancial y rigor cambiario procesal. Van a ver que cada una de esas variantes tiene una serie de consecuencias. Rápidamente, el rigor cambiario sustancial implica que hay una pluralidad de vínculos que hace que
el portador legitimado, en esa cadena que está anterior a él le pueda cobrar, salvo cláusulas que vamos a ver de exención de responsabilidad, el portador legitimado le puede cobrar a todos los endosatarios anteriores a él. ¿Ah? A todos les puede cobrar. Y eso lo van a ver en lo que se llama ius electionis e ius variandi. Él puede elegir a quién cobrarle. Y una vez que los demandó a todos, puede resistir contra alguno según las obligaciones que tengan. Entonces, es una pluralidad de vínculos que hace que ese rigor hace que tenga mayor cantidad de sujetos pasivos para cobrarle. ¿Ah? Ese es el rigor sustancial, después hay otras manifestaciones. El rigor cambiario formal es lo que les decía, implica que hay que cumplir con los requisitos que le da en los artículos 1 y 2 del decreto 5965 para que ese título tenga la validez que la ley pretende otorgarle. ¿Ah? Y el rigor cambiario procesal también implica que voy a tener el beneficio como portador legitimado de ejecutarlo por medios mucho más rápidos, que es el juicio ejecutivo, que también puede tener que cumplir ciertos requisitos, lógicamente, me va a dar el beneficio de ejecutarlo vía juicio ejecutivo en vez de juicio ordinario. Entonces, son todas manifestaciones del rigor, siempre en beneficio, como le decíamos recién, de ese tercer portador de buena fe, que no tiene nada que ver con este requisito. ¿Sí? Lo van a después leer ustedes, lo van a ampliar. Bueno, creo que estamos. No sé si vos querés agregar algo más. Estamos terminados. La bolilla ya está. Creo que los podemos dejar en libertad. Ahí tienen las dos bolillas, 28 y 29. Tenemos en cuenta que esto es mucha teoría, tiene poca práctica, es muy difícil asimilar estos conceptos, hay que machacar mucho, quizás se sientan todavía un poco perdidos, porque a pesar de tener 3 clases y haber avanzado en 4 bolillas, o 5, todavía están un poco crudos ustedes. Y entonces los puede ganar el desánimo. Por ejemplo, ahí veo una pregunta que dice, pero entonces, ¿qué era la innovación? Bueno, es todo lo que le estuvimos explicando hasta recién. Claro, haciendo un poco de síntesis, todavía no logran internalizar todos los conocimientos. No se sientan mal, pasa siempre, pasan todas las cursadas que hasta las primeras bolillas siempre encuentran un poco de desconcierto. ¿Cuándo se termina esto? Y cuando empecemos la próxima clase o la otra, cuando empecemos con la creación de la letra de cambio. Entonces ahí van a ver todos estos requisitos teóricos, los van a ver plasmados en los requisitos ya de forma, cuando vamos a crear y vamos a poner en circulación, y ahí van a atarse todos estos conceptos que los tienen un poco dispersos hasta el momento. Es natural, no se angustian, pero sí tienen que ser leales con ustedes y con nosotros, porque si no lo entienden ahora, no lo van a entender después. Y después se les va a complicar, sobre todo los que son plan 6, porque no van a saber ejecutivo, no saben derecho procesal. Entonces, si aunamos todas estas cuestiones y no las entienden, se les va a generar un lío importante. Así que, ¿por qué digo sean leales? Digan, ¿lo entiendo o no lo entiendo? Lo entiendo, lo sigo estudiando y refuerzo lo de la clase. No lo entiendo, pregunto. O no lo entiendo y veo algún otro libro de texto que les dé más luz, porque nosotros no tenemos la verdad en sí misma ni somos infalibles explicando. Así que les pedimos que tengan un gran esfuerzo, porque en 2 horas semanales para estas 22 bolillas es muy poco tiempo. Tenemos que ir como los bomberos, no tenemos mucho tiempo. Algunas cosas se las vamos a dejar a ustedes, así que estudien, ¿sí? Les pedimos estudien, y además no vamos a estar todo el día, todas las clases como el maestro con el puntero en la cabeza de decirle estudien, ya está. Es algo que no vamos a repetir siempre, va de suyo que ustedes tienen que estudiar
muchas horas estos temas porque no alcanza con la explicación de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo en lo particular me despido porque tengo otras cosas que hacer, me imagino que Nico también, damos por finalizada la clase. ¿Sí? Yo ahí, si yo puedo ver una pregunta de alguien que no me acuerdo quién fue, que la pesqué ahí pasada, de justamente por qué, si son autónomos y abstractos, por qué se le pueden cobrar a cualquiera de los anteriores obligados. Bueno, justamente la abstracción, la autonomía está establecida para evitar que esos que están obligados, que quedaron obligados por el rigor sustancial, no puedan oponerle a ese tercer portador legitimado del título excepciones personales. Pero no quiere decir que no quede obligado, es decir, justamente queda obligado y para favorecer la ejecutividad o la ejecutoriedad del título, le impide oponerle excepciones personales que tuviese contra anteriores. ¿Se entiende? Bueno, hacía hincapié, o sea, leerlo bien después, tomando un tiempo para leerlo, porque a veces así es complicado, y al no vernos las caras, es lo que le decía hoy. Yo no puedo verlos, si estuviésemos en la cursada, en la clase, yo ya te das cuenta que si no están entendiendo nada o que se están durmiendo, en los casos. Así que se complica a veces, porque yo insisto, me estoy hablando y lo único que hago es darme ahí, así que lo veía mi viejo, estamos dando clase entre nosotros, es frustrante. Así que la autonomía y la abstracción están establecidas para favorecer ese tercer portador del título, no para evitar que los anteriores no respondan. Justamente lo que hacen es evitar que esos que están en la cadena cambiaria obligados se desentiendan. ¿Cómo evita eso? Al impedirles oponer excepciones personales que hubiesen podido poner contra su anterior gozatario. ¿Ah? Pero no quiere decir que no lo puedan cobrar, al contrario, la idea de la ley es que el portador del título hacia atrás se lo pueda cobrar a todos los que están, desde el que emitió el título, pasando por todos los endosantes. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay problema. Bueno, no los torturo más. Saludos y buena semana para todos y todas.